Venezuela independiente y soberana ha sabido con dignidad defender a la patria de Simón Bolívar, defender a la patria de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Hemos, primero que nada, apenas tocamos este suelo, esta tierra sagrada del pueblo dominicano, en nombre del presidente Maduro hemos dado la solidaridad y el respaldo absoluto al gobierno del presidente Medina, a su pueblo, al pueblo de República Dominicana, por los 51 años que se cumplieron de la invasión estadounidense con apoyo de la Organización de los Estados Americanos a este país. Hemos respaldado nuestro apoyo absoluto a la declaración de desagravio promovida por el gobierno dominicano, que con dignidad ha sabido rescatar la realidad de la historia de nuestros pueblos, la valentía del pueblo caribeño, del pueblo dominicano, y ha sabido rendir homenaje exigiendo un acto de desagravio. Hemos hablado en el curso del día de ayer y el día de hoy sobre lo que significa la Organización de los Estados Americanos. Un pasado, un expediente oprobioso, un expediente oscuro de intervencionismo, de golpes de Estado apoyados por la organización, por sus funcionarios. Pero como los Estados miembros hemos ido evolucionando y madurando. Y bueno, con mucha dignidad nosotros hemos visto cómo en la última década se levantaron voces de independencia, de soberanía, entre ellos nuestro comandante Hugo Chávez. Y de allí quedó la diplomacia bolivariana de paz, una diplomacia que promueve la cooperación, la colaboración, la amistad, la unidad y la solidaridad con los pueblos hermanos de nuestro continente. Hemos también traído a esta organización, iniciado un proceso de evaluación de la actuación ilícita, ilegítima y fraudulenta del secretario general Luis Almagro. Una actuación vergonzosa. Justamente Venezuela promovió una declaración y ha solicitado en este instante, y por eso quería salir a compartir esta buena noticia, hemos solicitado que se siga evaluando en el Consejo Permanente la actuación desmedida del secretario general. No solamente contra Venezuela, mostramos pruebas impecables de cómo el comportamiento del secretario general está completamente parcializado por la oposición que pretende el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. No solamente cómo ataca a Venezuela, cómo ataca a su gobierno legítimo, sino también va dando al traste con la institucionalidad de esta organización. El tema de esta Asamblea General justamente es reforzamiento institucional o fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. No podemos pensar en el derecho al desarrollo de los pueblos, no podemos pensar en el acceso y el derecho al principio de la paz y al derecho mismo de desarrollo bajo un modelo incluyente si no está fortalecida institucionalmente en su funcionamiento y en su regulación los órganos supeditados en este organismo. Nosotros hemos demostrado además que el secretario general es un órgano administrativo que debe estar al servicio de los Estados miembros, no es al revés. Eso deben tenerlo claro los periodistas. Los Estados miembros no están al servicio de la agenda particular, privada del secretario general, no, todo lo contrario. Los Estados miembros somos Estados soberanos y el secretario general es un órgano de funcionamiento administrativo de coordinación de esta organización. Debe estar supeditada a los Estados miembros. Realmente, bueno, nosotros estamos muy complacidos porque hemos tenido el apoyo mayoritario de los países que han compartido con Venezuela esta preocupación de lo que está ocurriendo. Recientemente Nicaragua habló de una crisis institucional a la que está llevando el señor Almagro a esta organización. Su falta de comportamiento ético, moral, en relación a Venezuela, pues está socavando las bases mismas y los principios fundacionales de la Organización de los Estados Americanos. Es un llamado, es un proceso que se ha iniciado y nosotros pues hemos pasado nuestra declaración para que sea también considerado en el Consejo Permanente y permanentemente sea evaluada la actuación del señor Almagro. En nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente Nicolás Maduro, nosotros queremos agradecer al gobierno dominicano, a su Cancillería y al pueblo dominicano porque siempre nos recibe como los que somos, hermanos latinoamericanos y caribeños, que compartimos historias comunes y compartimos también la valentía
de sentirnos orgullosos de un pasado independentista, antiimperialista. A nuestro querido pueblo dominicano rendimos el mayor de los homenajes. Sabemos que para ellos ha sido importante la realización de esta asamblea acá, en esta tierra, que hoy es una tierra de independencia, un pueblo profundamente democrático que ha sabido sortear las dictaduras con dignidad. Bueno, un saludo desde Venezuela. Nosotros nos vamos muy contentos realmente porque Venezuela, insisto, con dignidad ha llevado el nombre de la República Bolivariana de Venezuela muy en alto. Hemos defendido con el alma, con la pasión y con la conciencia la soberanía y la independencia de nuestro país. Con mucho gusto contestaré preguntas. Henry Ramos Salud dijo que iría en la próxima asamblea donde se va a debatir la Carta Democrática hacia Venezuela. ¿Qué usted opina sobre la actitud del líder? Donde él dijo que si no le dan la palabra, como quiera iba a hablar. Y en una segunda pregunta, en caso de que se apruebe la Carta Democrática de Venezuela, un caso hipotético, ¿qué haría Venezuela? Fíjese, varias cosas. Yo acabo justamente de decir, un diputado es electo, en el caso del señor Aluc, por ejemplo, 150.000 votos, un poco más. El presidente de la República es electo por millones de votos, como fue el caso de la elección del presidente Nicolás Maduro. Erróneamente, ilícitamente, el presidente de la Asamblea Nacional pretende sustituirse en las atribuciones de las relaciones internacionales del jefe de Estado, que por mandato constitucional corresponden en exclusividad al jefe de Estado, que es el presidente Nicolás Maduro. No solamente según nuestra Constitución, sino también, y yo le quiero recordar a los gobiernos, las convenciones internacionales en materia de relaciones internacionales establece que las relaciones se establecen entre los gobiernos. En el caso de Venezuela, que es un sistema presidencialista, repito, las relaciones internacionales son un mandato en exclusividad al presidente de la República. Es decir, él no puede venir a ninguno de los órganos de esta organización si no es invitado por el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Lo demás que usted está refiriendo, que es la actitud, bueno, a mí como venezolana me da vergüenza y como jefa de la diplomacia venezolana también, porque devela mucho lo que es la actitud, ¿no?, de la oposición venezolana. No les importan las normas, no les importan las convenciones internacionales, no les importa lo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino su propia arrogancia y lo que se le antoja. Sobre su pregunta de la Carta Democrática Interamericana, hay mucho mito sobre eso. ¿Qué es la Carta Democrática Interamericana? Es un desarrollo de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, donde justamente se promueve la protección de los sistemas democráticos. Y no hay una constitución más democrática, más promotora de los derechos humanos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es justamente la Constitución de 1999 la que permitió consolidar y desarrollar el modelo del socialismo bolivariano, el modelo del socialismo del siglo XXI, un modelo de inclusión social, como dijimos hoy en la plenaria. Bueno, cuando usted me habla de la Carta Democrática Interamericana, la Carta Democrática Interamericana justamente es para proteger y garantizar los sistemas de gobierno, es para proteger a los gobiernos. Entonces es una cosa insólita lo que está ocurriendo en este momento y que tiene un nombre, es muy fácil. Es una conchupancia, es una conjura que existe entre la oposición venezolana profundamente antidemocrática y golpista en concierto con el secretario general de esta organización que decidió, particularmente sin mandato de nadie ni del Estado concernido, decidió poner de lado las normas de la organización para promover el golpe de Estado en Venezuela. Eso es simple y llanamente lo que está ocurriendo. En caso de una ruptura, como lo contempla el artículo 20 del orden constitucional, que pueda afectar gravemente el desarrollo democrático en mi país, corresponderá proteger al gobierno. ¿Y al gobierno de quién? En Venezuela no hay un régimen parlamentario. Quizás eso es alguna duda que tienen muchos países. En Venezuela, como casi todos los países de nuestro continente, herencia del primer sistema presidencialista, que fue el estadounidense, es un régimen presidencialista. Entonces, repito, en caso de darse una ruptura del orden constitucional que pueda afectar gravemente el hilo democrático, ¿a quién corresponde, a quién hay que proteger? Al gobierno de Venezuela,
¿Y quién es el gobierno de Venezuela? El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Entonces entramos en el ámbito del absurdo, que no tiene explicación jurídica ni legal, sino fáctica, que es la promoción del golpe de Estado en Venezuela. ¿Cómo estás? Gracias. Hoy leímos unas pocas noticias sobre la posible del nombramiento de su comandante Chávez. ¿Qué nos puede decir? ¿Se tiene una investigación en curso? ¿Cuáles son los detalles de esta increíble noticia? Es muy importante, el presidente de la República ayer anunció al país la conformación de una comisión que en esta primera etapa no será dada a conocer, es una comisión secreta, justamente para la investigación del asesinato del comandante Hugo Chávez. Ya durante mucho tiempo tenemos evidencia cierta, tenemos elementos de convicción que afirman que se trató de un asesinato. La historia política de la humanidad está llena de casos similares. Cómo se hace la desaparición física de líderes mundiales cuando son incómodos a intereses imperiales y cuando no se acogen de forma genuflexa a los mandatos de los poderes imperiales. Esta es una investigación muy seria y en ese sentido pues nosotros acompañamos al presidente de la República en el curso de estas investigaciones. Sí, buenas noches, Ezequiel López de la agencia Associated Press. Hace un momento en la sesión usted decía que considera que se debe encauzar públicamente al secretario general de la organización que pasó frente a Venezuela. Y tenemos entendido, bueno, no acaba de confirmar usted que están poniendo una declaración sobre cómo evaluar al secretario general. ¿Ya tienen los votos sobre esa declaración? No, esta declaración no está sometida a votación. Insisto, hemos iniciado el procedimiento y esta declaración pasa al Consejo Permanente para que siga la discusión y siga sobre todo la vigilancia. Es importante porque nosotros debemos encauzar en aras del fortalecimiento institucional de la organización, debemos encauzar el respeto absoluto de la actuación de los funcionarios internacionales conforme a las normas que rigen el funcionamiento de este órgano. En el caso específico de Venezuela, porque hay que diferenciar, una cosa es apoyar a Venezuela en determinado sentido, otra cosa es el fortalecimiento internacional de los órganos de la Organización de los Estados Americanos. En el caso particular de Venezuela, nosotros nos vamos a reservar las acciones legales a las cuales tenemos derecho. Ya el gobierno de Venezuela había solicitado una reunión alterna del Consejo Permanente para escuchar a los tres expresidentes que están peleando entre el gobierno y la oposición. Esa reunión será la próxima semana. ¿Existe la posibilidad que en estos próximos días el gobierno y la oposición ya se sienten a negociar con la mediación de los expresidentes? Como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, su equipo, la Fuerza de la Revolución, estamos acá dispuestos al diálogo y hemos asistido a las citas que han sido convocadas a tal efecto. Sobre lo que usted, digamos, está planteando, sin duda alguna, pues nosotros vamos a proceder y esperamos que se pueda dar un tratamiento exclusivo y respetuoso al respecto. La pregunta es, ¿ese diálogo que han iniciado con Estados Unidos, qué esperan del diálogo? ¿Cuáles son los pasos siguientes que vamos a ver? Y también, si Estados Unidos apoya la Carta Democrática, como todo apunta, ese diálogo quedaría agotado. Muchas gracias. Gracias. Todos apoyamos la Carta Democrática, todos suscribimos la Carta Democrática, repito. No es el punto, fíjese. Nosotros sostuvimos ayer un encuentro cordial y franco con el secretario Kerry, allí que acordamos algo que había estado solicitando Venezuela permanentemente, el establecimiento de canales de comunicación, el establecimiento del diálogo diplomático respetuoso en términos de interiguales, pares iguales, porque, bueno, nosotros hacemos eco de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que habla de la igualdad soberana de los Estados, que habla del principio de no interferencia en los asuntos internos. Por eso la reunión de ayer fue muy importante porque permitió establecer un canal de comunicación permanente y a la brevedad. Allá acordamos incluso que el comisionado Tom Shannon viajará muy pronto a Venezuela para que sigamos pues en vísperas de este canal de comunicación. De evaluación. Entiendo que es algo novedoso, no sé si en la historia de la organización se ha llevado a cabo anteriormente.
si esto pudiera derivar en la destitución del secretario general. Y más allá de eso, ¿qué debe aprender la OEA de su actuación en esta situación? Nosotros estamos pidiendo una evaluación para que se tome sobre todo conciencia de lo que es una actuación abusiva de derechos, de lo que es una actuación en extralimitación de funciones y de atribuciones, y por eso hemos pedido que se analice el comportamiento del secretario general. Los procedimientos que siguen, bueno, estarán reservados para cada etapa. Una vez constatado la actuación indebida, ilícita y fraudulenta del secretario general, bueno, se tomarán las medidas pertinentes. Nosotros también debemos recordar, como hemos dicho hoy, dado que en esta Asamblea General se tocó el tema presupuestario de la organización, es cómo se gastan los dólares de la organización. Por ejemplo, demostramos cómo un contratista que tiene el secretario general como vocero de la Secretaría General, que gasta $8.400 al mes, está dedicado solamente a agredir y a hostigar al gobierno de Venezuela. Los Estados miembros tenemos derecho a saber en qué se gastan los dólares de la organización, si son debidamente utilizados, si son legalmente utilizados. Entonces, bueno, estamos bajo todo ese panorama de estudio, de evaluación, con un objetivo que es el encauzamiento legal de la Secretaría General. ¿Qué pasaría entonces si Estados Unidos aprueba o votara a favor de la Carta Democrática? Pero es que no estamos en ese supuesto de hecho. No estamos en ese supuesto de hecho. Creo que, fíjese, yo hablé con números en mano, ni siquiera las estadísticas oficiales de Venezuela, que nuestros organismos, bueno, son organismos confiables, respetuosos y respetables. Nosotros hablamos con informes de la Organización de las Naciones Unidas, con informe de la FAO, con informe de la CEPAL, y allí es muy claro. ¿Qué demuestran esos datos? Bueno, las condiciones socioeconómicas de Venezuela superan en mejoría a muchos de los países de este hemisferio. En el ámbito de los derechos humanos, creo que podríamos pasar horas y horas para demostrarle cómo Venezuela es campeón en materia de derechos humanos. De tal forma que estamos hablando de un supuesto que no existe y nosotros insistimos. Si se diera una ruptura del orden constitucional en Venezuela, que es lo que pretende promover el secretario de esta organización, bueno, corresponde que se proteja al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela.